les doy la bienvenida a los invitados, Josefina de la Maza, María Elena Muñoz, Patrick Hamilton y Rodrigo Zúñiga. Originalmente en esta conversación participarían solo Josefina, Patrick y Rodrigo, pero se sumó felizmente María Elena, así que tenemos 4 conversadores o conversistas, como dicen las señoras en el campo, sobre, bueno, ya sabemos, nuestro amigo, colega y compañero Guillermo Machuca. Guillermo falleció hace un año, en estos días, ¿no? A comienzos de junio, y hemos querido en el Departamento de Teoría de las Artes recordarlo, no necesariamente bajo la figura del homenaje, sino que más bien, yo diría que en un registro menos solemne, ¿no? Menos convencional, con esta conversación. Quizá algunos datos biográficos, ¿no? No es fácil construir o reconstruir o componer la biografía de Guillermo. Hay algunos, no porque sea una cosa tan extraña, digamos, ¿no? Sino quizá porque como todo sujeto inaparente, digamos, se diluye, ¿no? Pero sí hay algunos datos concretos. Guillermo nació en Punta Arenas en 1961 y vivió su infancia y adolescencia en las ciudades de Cullen y Cerro Sombrero y Punta Arenas, ¿no? En 1983 vino a Santiago a estudiar la licenciatura en Teoría e Historia del Arte, en lo que en ese entonces era el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Egresó en 1987 y prácticamente muy rápido, ¿no? Me parece que ya desde 1989 o 90 por lo menos, desde el 90, comenzó a hacer clases en la Universidad Arcis, ¿no? Luego en la Universidad Central y en la Universidad Diego Portales. En 1998, si no me equivoco, son fechas a las que hay que darle mayor precisión, comenzó a hacer clases en el pregrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, justamente en el Departamento de Artes Plásticas y en el Departamento de Teoría. Un poco antes, 96. 97. El 97, 96. ya. Bueno, no, 97. Ya. Claro, de hecho llegó contigo, Gonzalo, por ahí. Sí, claro, sí, llegamos por ahí. Y conmigo. 97, claro, y con Patrick, Patrick. Claro. Hubo como dos acontecimientos. Uno fue que entrásemos a hacer clases, ¿no? Y otro que concursáramos. Porque fue como la oficialización de la cuestión, ¿no? De concursar y ser contratado en la Universidad de Chile. Ese Eso fue el regreso un poquito más tarde. Sí. Y lo otro es que también simultáneamente Guillermo hacía clases en el posgrado, en el magíster de, no sé si en teoría del arte también, pero entiendo que en el magíster de artes visuales. De artes visuales, ya en esa época. Sí. Yo creo que es probable que hayamos empezado a hacer clases en el magíster de artes visuales. Yo recuerdo que me tocó hacer clases en el magíster de artes visuales como el 94, 95, por ahí, ¿no? 95, 96 puede ser. Y ya en ese tiempo, después hubo unas lagunas entre tanto, y empezamos a hacer clases en el magíster de Teoría e Historia del Arte. La otra cuestión que a mí me parece importante, retrocediendo un poco en el tiempo, es que en 1985 Guillermo tuvo su primera participación formal, digamos, si se puede decir así, como escritor y crítico de arte para una exposición colectiva que se llamó Propuesta Pública en la Galería Bucci, y en la que los artistas participantes, digamos, fueron Carlos Boñi, Elías Freifel, Mario Soro, Arturo Duclos y Rayo Terrición, cuyo nombre creo que era Ariel Rodríguez, que era junto con Mario y Arturo, digamos, venían de la Universidad Católica. Había en ese momento digamos, como relaciones, articulaciones entre
estudiantes egresados de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Se me va en esa serie, se me va un nombre, como siempre pasa con los lapsos que uno tiene, Manuel Torres, ¿no? Manuel Torres era el otro, eran como 3 y 3, ¿no? Una cosa así. Eso fue en 1985, en agosto de 1985. Tenía por aquí el catálogo, pero no sé, aquí está. Sí, se puede ver. Este es el catálogo. Una pequeña pieza, digamos, ¿no? Una pequeña pieza gráfica, tipográfica, porque no tiene ninguna imagen, ¿no? Quizá lo que más se parece a una imagen sea esto, ¿no? Ese texto formateado o diagramado con forma de América del Sur, que me parece es de justamente radioterrición, ¿no? La parte de radioterrición. En el catálogo había textos de los artistas, precisamente de radioterrición de Duclos y de Guillermo, ¿no? Un texto de Guillermo que ya presenta una consistencia bastante notable. Bueno, después ya sabemos, vino una obra, ¿no? El desarrollo de una obra, la producción más bien de una obra, porque de la relevancia que conocemos, ¿no? Y hay que, yo creo que agregar que en 1985 Guillermo era todavía estudiante. Era todavía estudiante en el departamento. Quizá conviene recordar los nombres de los libros y las fechas de los libros, incluido Después de Duchamp, que para mí es un catálogo, pero que para Guillermo siempre fue un libro, ¿no? O sea, constituyó la formalización bibliográfica de su pensamiento, que fue el catálogo de la primera Bienal de Arte Joven, creo que se llamó, del museo, Sí. en el Museo Nacional de Bellas Artes. Eso fue en 2003, después Remeciendo al Papa en 2006, ya publicado por la Universidad Arcis, Remeciendo al Papa, con un orden bien especial, o sea, textos que eran ensayos como generales y luego textos por encargo. Después Alas de Plomo del 2008, El Traje del Emperador del 2011, Astrónomos sin Estrellas del 2018, y Todo Ruidoso, Todo Blando, que es un libro, digamos, inédito, de próxima edición, según lo que entiendo. Por supuesto que junto a eso hay que agregar el desempeño curatorial, ¿no? Cuya consistencia todavía está por estudiar, ¿no? Y con lo que Guillermo tenía sus distancias también, es decir, respecto de la condición y lo que era el curador, digamos, ¿no? Era bastante crítico digamos, de la figura y del trabajo curatorial en general, como de la consistencia convencional en lo que se ha convertido, ¿no? El curador. Bueno, habría mucho que decir, yo les quiero dar la palabra a ustedes ahora, como les decía recién, hay algunos conceptos o algunas cuestiones que a mí me parecen particularmente singulares, ¿no? O particularmente son relevantes para mí, entre las que yo destacaría la palabra de Guillermo. Por palabra entiendo justamente la elaboración, digamos, de su pensamiento, ¿no? En realidad, como el marco o el sentido de la representación en el trabajo de Guillermo. Por otro lado está la didáctica de Guillermo, en cuanto a su trabajo de profesor, ¿no? Y como conversábamos, algunos diría, tópicos que creo que resultan muy fundamentales, ¿no? Lo patético sería uno, ¿no? Que entiendo, se conecta con la ironía, con la sátira, incluso con la práctica de lo que ya todos conocemos como el pelambre, ¿no? Que creo que es una de las lugares comunes que común de la gente asocia con Guillermo. Ese concepto, que es un concepto, digamos, popular. Y las escenas de violencia, ¿no? Y asociadas con digamos, presentación, por así decir, y la representación, ¿no?
como un indicio radical de la realidad, ¿no? La ficción, por supuesto, también, ¿no? Guillermo como constructor de ficciones, ¿no? La ficción del protagonista y la ficción del lugar, ¿no? Las unidades, digamos, de acción y lugar, podríamos decir, ¿no? Que traman su obra, que en cierto modo es un gran relato, ¿no? Bueno, yo quiero dejarles la palabra, tiro, digamos, un poco los dados con esos conceptos, y no sé quién quisiera comenzar. La idea es que esta sea una conversación al estilo de una conversación de pasillo, digamos. Toda esta introducción que yo hice es muy, muy, muy retórica. Bueno, les cedo la palabra. ¿Puedo empezar yo? Sí, por supuesto. Sí, pues estamos conversando, dale. Claro, La idea voy a es esa. empezar yo. Voy a empezar yo, un poco más asertivamente. Yo creo que, bueno, como ustedes saben, pero no necesariamente todo lo que nos... A poco tiempo después de enfrentarnos a la dolorosa muerte de Machuca, le voy a decir Machuca, Sí, pero que se claro. entienda que tiene que ver más con una cercanía que con... bueno, de Machuca, nosotros activamos la idea de hacer un libro, ¿no? Un libro donde invitáramos a muchas personas de distintos ámbitos donde de alguna manera participó Machuca. Y bueno, y eso, muchas personas respondieron, otras no respondieron tanto, y se formó, digamos, este grupo de escritura muy interesante, y muy poco, nosotros tratamos de dar, digamos, también una libertad para que esto no estuviera tan formateado, y que fuera como una primera aproximación, y una aproximación además incluso emotiva, diríamos, a la figura de Machuca. Como dice Gonzalo, como dijo Gonzalo, hay mucho que hacer todavía, así como de un trabajo de investigación y de análisis de todo lo que sería el, comillas, legado de Machuca. Estoy ocupando una palabra que en realidad en este momento está siendo demasiado manoseada, pero no se me ocurrió otra. Entonces, esa es una cuestión pendiente que evidentemente tenemos que hacer, pero lo que sí está ocurriendo, digamos, a la medida en que va a surgir próximamente la publicación, es esta mirada, ¿no es cierto?, bien polifónica, desde distintas miradas, ¿no es cierto?, y en las que colaboramos todos los que estamos, o sea, bueno, organizados por nosotros y donde participan algunos de ustedes. O sea, ustedes y otras personas más. Una de las cuestiones que evidentemente aparece es la cuestión de la fábula, el cuento, la narración, la ficción. Y son cuestiones que están, yo diría, hablo de la revisión de los textos, presente prácticamente en todas, ¿no es cierto?, las aproximaciones. Y esa es una cuestión que, porque todos reconocemos, digamos, en Machuca, esa proclividad, ¿no es cierto?, a la ficción, pero también su entusiasmo, ¿no es cierto?, con el relato, que el relato también podía pasar, digamos, de una cuestión un poco más, no sé, rigurosa a algo absolutamente relajado, ¿no es cierto?, displicente, sarcástico, y como todos sabemos. Entonces, yo quería empezar, por ejemplo, no sé, tal vez preguntando algunas cosas sobre los textos que ustedes hicieron. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo, eso es una cosa que a mí me llamó la atención cuando Rodrigo instaló la idea de que Machuca había configurado la fábula de las encinas. Y de hecho a mí me tocó mucho esa cuestión, porque ¿cómo vamos a volver ahí y no lo vamos a ver sentado? No lo vamos a ver sentado en su puesto fijo, ¿no es cierto?,
del Sí. casino. O caminando ceremonioso con sus zapatos. Claro, con su maletín Con su ahí, maletín, que, bueno. que ahí está guardado. La polera raya. Sí, la polera raya a la cual está haciendo homenaje Patrick, me imagino, ¿no? Fue regalo de Machuca, me la regaló De él. hecho, yo Eso pensé me en la ponerme puse. algo a rayas, Claro, pero encontré que habría sido demasiado. Claro, es Bueno, el merchandising. Pero es que coincide que aquí estamos en verano, lo Claro. siento. claro, sí, eso. No es tan forzado. Claro, Pero mientras las rayas no sean verticales, está todo bien. Exacto, claro. exacto. Sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, eso, de que una de las primeras cosas que uno le surgía, que como decía, comentamos con Pablo Ferrero, con Adolfo, era esto, ¿cómo vamos a volver a la encina? Bueno, ahora resulta que nuestro reingreso a la encina, como todos sabemos, está absolutamente rechazado y no sabemos qué tipo de habitantes están pululando por la encina en este momento. Espectros. Todo tipo de Está llena de animales. espectros. De hecho, debe estar lleno de murciélagos, que es una cosa que a mí me tiene un poco obsesionada, parece. Y bueno, entonces lo difícil que va a ser también encontrarse con eso, porque hay momentos, o sea, como que estamos como todos suspendidos. El hecho de que no hayamos podido hacer algo en vivo y en directo, que siempre tenemos la esperanza que vamos a poder hacer algo, o sea, lo triste que es estar tomando café y no estar conversando alrededor de un vino, de un vodka, o sea, que habría sido a lo mejor más, no sé, más apropiado. Pues, Bueno, un poco temprano para tomar vino. Bueno, pero no se supone que esto va a ir a otra hora. Bueno, Sí, por supuesto, claro. Bueno, Claro. La mesa de entonces no, Machuca. yo quería como, Bueno. quería, Sí, yo quería decir, espérame, yo quería decir sí, algo que me quedé pensando, sí, que claro, ustedes son todos más, generacionalmente más cercanos con Guillermo. Cuando mi relación con él partió siendo yo mucho más chica, y mientras leía tanto el texto de Patrick y el de Rodrigo, me quedé con la sensación de que yo recibí esta idea de la fábula de las encinas como una verdad. Entonces, para mí todo eso era. Evangelio. Entonces, claro, el es mito como, fundacional de las encinas. claro, y como que Versión a pesar mítica. de lo terrible que las encinas puede llegar a ser en muchos aspectos, las encinas era un lugar, para mí siempre fue un lugar. Entonces, eso me parece que también es interesante, sobre todo aquellos que generacionalmente después empezaron a entrar a teoría o a arte desde el 98, 99 en adelante. Yo entré a las encinas en el 99 y para mí ese año las encinas ya constituían un espacio en donde las cosas sucedían, en donde habían genealogías, en donde uno en el fondo tenía que tener claro, siendo incluso de teoría, cuáles eran los talleres de arte y que esos talleres tenían una genealogía que incluso se podía trazar hasta la inauguración de la academia, o sea, como a ese nivel. Entonces me parece interesante también el modo en que todos esos mitos de Guillermo también fueron deviniendo en verdades, en el fondo, o en verdades para estudiantes como nosotros. Y me quedo Ahora, yo, pensando, disculpa, sí, Josefina, es que yo siento que nosotros somos parte como del principio del placer de Guillermo. O sea, todos habitamos su lugar. Y había algo en o sea, una cuestión que yo siempre le admiré, como esa elegancia de malgastar el tiempo, la sutileza de demorarse en las cosas, de quedarse en las cosas, el desprendimiento con ciertas obligaciones. Yo creo que eso es una virtud. Por supuesto que también es algo que uno padece a veces. O sea, yo como que me encontraba con él, teníamos algunos encontrones en el sentido, nunca tan serio ni nada, eran como tallas que nos tirábamos, pero en el caso de Guillermo era el darse el tiempo de ir anudando un relato. Eso con el tiempo yo lo fui entendiendo. Yo no estoy seguro de que él mismo se haya dado cuenta de eso, era parte de su ser simplemente. Pero ahora que tú dices, claro, eso para mí era verdad, bueno, yo siento que para mí también era verdad, por más que me tocó conocer, qué sé yo, a Alberto Pérez, por ejemplo, que no formaba mayormente parte del relato de Guillermo. Sí, Kuf, ¿no? Kuf sí, él tenía como sus protagonistas escogidos. Kuf era una referencia palpitante, estaba todo el tiempo. Tú hablabas 20 minutos con Machuca y te iba a sacar a Kuf por alguna apito de algo. Iba a ser una excusa o iba a ser el soporte de un argumento, iba a estar en medio de un chiste o de una anécdota. Entonces, él tenía esa filiación con la memoria,
Yo me lo imagino a veces, claro, como un narrador, como un novelista, pero también, fíjense, a veces pienso que él tenía todo el conocimiento de calle, como lo resaltaba Patrick en el texto, y el conocimiento técnico, el conocimiento empírico, como para haber sido una especie de Romera, o un Salavio, un tipo que describe toda la historia de la música chilena, más o menos. Él tenía todo ese conocimiento, y yo siento que eso es algo que él estaba haciendo de otro modo. O sea, si uno compara los textos de Guillermo, por ejemplo, el último que yo leí, que es El astrónomo sin estrella, que fue el último editado, ¿verdad? El último publicado. El último que se publicó, digamos. Yo siento que él estaba alcanzando en ese texto, si uno había dado un paso de maduración escritural muy notable. Alas de plomo es un buen texto, Astrónomo sin estrella es un texto brillante, o sea, los artículos, lo que está elaborando ahí. Lo que está elaborando ahí son miradas sobre obras y es también una genealogía. Y es también una mirada con el arte popular. Se está acercando a artistas más jóvenes, que son distintos, digamos, a los que Generación Patrick y la mía, que están en otra parada distinta. No digo mejor ni peor, sino que es distinta simplemente. Y bueno, Guillermo tenía como una especie de sensibilidad que le permitía acudir, asistir a estos lugares, entrar en las hablas particulares de estas generaciones, tener también una mirada como en retrospectiva, tal vez estar muy, o sea, no sé si estaba muy atrapado de la mirada retrospectiva porque por algo tenía esta sensibilidad más reciente. Entonces él tenía estaba armando, esto es lo que quiero decir, que estaba armando tal vez subrepticiamente un relato muy interesante. Claramente Machuca no tenía ninguna aspiración del gran relato, digamos, o sea, justamente en el caso salvo de cuando hablaba, porque tú cuando conversabas no, claro, él, pero me refiero al relato abarcador, a ese relato abarcador, no, o sea, a pesar de que te planteaba un diagrama, digamos, a eso me refiero, del arte chileno, pero no era el gran relato. Pero iba a decir otra cosa que se me acaba de... esta cosa que tiene que ver con... No sé si quería entrar al tiro de eso, pero al tema de cómo justamente se mantiene esta autonomía, como tú decías, Rodrigo, de respecto de, en el fondo, como ciertas marcos y obligaciones y demandas como más de la burocracia universitaria, digamos, que finalmente se van agudizando también al momento en que se produce una, ¿cómo decirlo? Como ya imposibilidad de conciliar cosas, ¿no? En el momento, justamente a partir de la figura de Machuca como académico, ¿no? Claro, o sea, cuando ocurre la muerte de Machuca, también está haciéndose cada vez más patente esta cosa como caminos tan dispares, digamos, respecto de la figura de un académico como Machuca y la figura del académico que tiene que funcionar asumiendo cada vez más prácticas súper burocráticas. Entonces, claro, eso que se empieza a transformar en algo un poco dramático también de repente, ¿no? Sí, claro. No era el único incómodo con esto. Era tal vez, como en las reuniones de académicos, de colegas, por ejemplo, era el que más uno de los que más lo señalaba. Llegaba como me acuerdo la última reunión estuvo Machuca. En marzo. Claro, en marzo del 2021. La última. Eso fue muy notable. Fue extraordinario. Fue lo que 2020, perdón. Fue extraordinaria su participación ahí. O sea, él. A ver, éramos un grupo importante era un grupo grande de profesores del claustro departamental, y él, a mí me recordó mucho una intervención de Adolfo Kuh. Mira, eso que estoy diciendo es influencia de Machuca. Kuh hizo una intervención muy parecida el año 97 o 96, por ahí, en un claustro biestamental también. En este caso, volviendo a lo de Guillermo, yo también me dedico a Machuca, me decía Zúñiga, a mí me cargaba, yo le decía, a él le decía Guillermo, porque me decía Zúñiga. Bueno, sí, yo tampoco le decía Machuca ni Guillermo, yo también le decía, sí, no, sí, no conozco algunas, seguramente tenía otras, yo también le tenía algunas. Bueno, ahí él hizo como una sentida defensa del trabajo intelectual y del divorcio cada vez más agudizado entre el trabajo intelectual y el trabajo académico.
lo cual era también yo lo entiendo como un lamento por la universidad. O sea, la universidad que él tenía en mente es la universidad, qué sé Yo la francesa de los años conocí, 60, 50. yo la O la conocí. propia, De hecho, les quería ¿qué comentar. cosa? Esa Sí, universidad sí. que Machuca vivió y experimentó, y espero que Gonzalo me apoye, porque yo entiendo que ustedes quieran encasillarlo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte y en la Encina, pero yo tuve dos experiencias en otras universidades con Machuca, una muy fundamental, que fue la de la Universidad Arcis, porque yo diría que Machuca, tanto como de la Encina, era de ese Arcis, que se fundó a principios de los 90. Yo fui alumno de Gonzalo Arquero ahí, y Gonzalo me podrá apoyar en esto. Machuca era digamos, un ferviente militante del Arcis, de esa escuela de arte donde estaba la Pekín Errázuriz, Brugnoli, Sergio Roja, Galende, Willy Taller, donde circulaba también la Nelly Richard, etc. Y era una escuela de arte que tenía una forma de ser, un pensamiento, digamos, fundante, que yo creo que le acomodaba muchísimo a Machuca, porque justamente de alguna manera fomentaba este pensamiento crítico, este estar afuera y adentro de una institución que en la Chile definitivamente no existía. Yo hice el tránsito del Arcis, bueno, Rodrigo, tú fuiste testigo, y Gonzalo, tú también, del Arcis a la Chile. Yo me fui como alumno el año 97 por admisión especial, y Machuca el mismo 97 accedió mediante concurso con Sergio Roja y Gonzalo a la facultad, cada uno con un curso. Y yo recuerdo esa tensión que había entre este Arcis, que era como una universidad de pensamiento crítico más a la francesa, digamos, con mucha libertad y con muchos, digamos, cruces, digamos, ¿no? De personajes, de disciplina, sin las amarras también de la institución o el peso institucional de la Chile. Y yo vi a Machuca muy feliz ahí, y de hecho lo veía como un militante. Él estuvo hasta el último minuto en el Arcis, que desapareció. El Arcis es una institución que no puede defender ni reivindicar a Machuca ahora, pero su primer libro fue publicado ahí por Federico Galende, cuando dirigía esta colección maravillosa que fundó la Escuela de Arte de la Universidad Arcis. Y luego la otra experiencia que yo tuve muy cercana fue la fundación de la Escuela de Arte de la Universidad de Hugo Portales, que en su momento también fue, estoy hablando del año 2006, otro modelo de institución universitaria y de enseñanza del arte muy distinto al de la Chile. Entonces, claro, yo entiendo que Machuca, yo entiendo que Machuca es de la Encina, yo entiendo que Machuca estudió en la Chile, volvió a la Chile a hacer clases, y quizás, digamos, el libro que se le va a hacer lo van a publicar ahí y tal, pero yo creo que Machuca dejó, sobre todo en el Arcis, diría yo, menos en la Portale, pero sobre todo en el Arcis, una parte de su vida y de su corazón. Y ese espíritu libre que era Machuca, porque Machuca era un escritor, un poco retrocediendo a lo que estaban hablando ustedes antes, para mí Machuca era un escritor, fundamentalmente un escritor y un espíritu libre, por eso que no encajaba, digamos, en muchas circunstancias, por eso que era un tipo de pasillo, por eso que era un tipo que ocupaba la memoria, por eso era un tipo que ficcionaba, que mentía constantemente, era un tipo que narraba, era un narrador en el más amplio sentido de la palabra, o sea, ficción, verdad, hecho, se tomaba de un hecho cualquiera en una inauguración o de algo que le contaban en un pasillo o en un almuerzo en un casino, para luego él reconstruir una historia. Pero bueno, quería dejar claro un poco esta otra vida de Machuca, que yo sé que Gonzalo la vivió también profundamente en el Arcis, porque ahí había otro Machuca, y de hecho era otro Machuca al de la Chile. Yo te diría que incluso cambió la forma de vestir. El Machuca que yo conocí era muy distinto al Machuca que luego derivó en el de la polera raya, en el del vodka, etc. Entonces, un poco lo quería poner como un antecedente también, para que la discusión no quede tan centrada en el Casino de la Encina. Está bien, que está bien. yo participé un poco, Sí, yo también pero... fui profe del Arcis. Ya, vale. Siempre he pero sentido que entre el Arcis y la Chile... salgamos de la Encina un rato. Sí, no, porque estábamos ahí. Sí, eso es. Claro. Más ¿Puedo Machuca intervenir la cosa, un más Machuca. minuto? ¿Puedo intervenir un minuto? Sí, bueno, disculpen, en realidad yo como moderador quizá no debiera, pero justamente por lo que comenta, por lo que acaba de decir Patrick, me parece muy relevante, porque efectivamente, Guillermo,
tuvo una participación fundamental en la Escuela de Arte de Arcis, de la Universidad de Arcis, ¿no? Porque hay un Arcis previo, por así decir, ¿no? A 1990. Y en la Escuela de Bellas Artes de Arcis, que después mutó no me acuerdo cómo terminó llamándose, Estudios Visuales o algo así. Y claro, efectivamente yo diría que Guillermo prácticamente hizo su carrera como profesor de historia del arte en Arcis. Él llegó a la Universidad de Chile ya, por así decir, formado, de una manera puramente empírica, un poco como me pasó a mí también, ¿no? Tenemos la misma, en ese sentido compartimos, yo creo, ese antecedente, ¿no? Bastante informal en un sentido, pero con una particular, diría, con una singularidad que tiene todo que ver con lo que dice Patrick, y es que pienso, para mí al menos, el Arcis constituía un lugar y al mismo tiempo una especie de proyecto estético. Tenía un aspecto en su totalidad, estoy hablando de la Escuela de Arte, la Escuela de Arte de Arcis tenía como un verosímil, y el verosímil de la Escuela de Arte de Arcis, al menos en la época, desde los años 90 en adelante, ¿no? Hasta algún punto límite, me imagino, era el verosímil de un taller, ¿no? Un gran taller, ¿no? En donde lo fundamental era justamente, entre otras cosas, el diálogo, la discusión, ¿no? En el Arcis yo tuve las experiencias de trabajar en talleres de producción, ¿no? En conjunto con los maestros de los talleres, Bruñol y qué sé yo, la Virginia, Pancho Sanfuente, claro, Francisco Sanfuente, Undurraga. Undurraga, que para Machuca además fue, yo diría, una figura absolutamente central, ¿no? O sea, de alguna manera el Arcis, como también las encinas, constituye una suerte de casa, ¿no? A diferencia, a lo mejor Machuca encontró en las encinas a su madre y en Arcis a su padre, ¿no? Putativos. Puede ser, ¿no? eso. Y ese padre, entre comillas, fue Undurraga. Con Langlois Undurraga. ficcionábamos, y el mismo Machuca, ficcionábamos muchas veces a Arcis como una familia, ¿no? Quienes eran los abuelos, los padres, los tíos, los primos, qué sé yo, los tíos postizos, etc. Los hermanos mayores, menores, en fin, nos reíamos mucho con eso. Pero efectivamente yo creo que si hubo un lugar fundamental fue el Arcis. Ahora, en términos institucionales, porque por supuesto Guillermo tenía una circulación en lo que podríamos denominar la escena, ¿no? Ya previa incluso al Arcis. Entonces, era un sujeto que, digamos, tal como decía Patrick, me parece, tenía calle, ¿no? O sea, había ahí una como mezcla, ¿no? Entre lo que podríamos denominar un espacio público y el espacio público y los espacios institucionales, o sea, el espacio público del arte, digamos, ¿no? Galerías, qué sé yo, talleres, etcétera. Público y privado en realidad, y los espacios institucionales. Y en ese sentido, creo que, o sea, es fundamental lo que dice Patrick. Yo no conocí la Universidad Diego Portales, pero por supuesto que también en la Universidad Diego Portales o sea, tuvo otro momento en su construcción, por así decir, ¿no? No sé si como personaje, pero sí como académico, bueno, como maestro. Me gusta más ese concepto que un concepto más general, más borroso incluso, como maestro. Entonces, claro, y yo pienso que en particular en Arcis estaba siempre en esos tiempos muy patente esa especie como de espacio abierto, donde era posible que un sujeto con las características que Patrick describe a Guillermo, tuviera no solamente un lugar, sino que tuviera la posibilidad de un desarrollo, digamos, ¿no? Un sujeto con ese, como de pensamiento libre, ¿no? Las encinas la Facultad de Artes tiene otro formato, pero que, por supuesto, tiene a su vez la marca de haber sido el lugar de formación originario, ¿no? De Guillermo.
Claro. Entonces, en ese sentido, claro, hay una suerte de, como de territorios, ¿no? Que se conectan, que dialogan, ¿no? Y también es interesante No, observar la y circulación por también esos territorios. circunstancias políticas de esas Sí, instituciones claro, también. el haber estudiado la encina en los 80 era No, y cuando una él marca vuelve muy el año importante. 97, que es el año que recuerda a Patrick, esas encinas no son las encinas del 2007, por ejemplo. No, O sea, han No, pasado no, 10 años, que es, y que menos es de los otro años momento 80. y menos de los años 80, ni tampoco del 2018-2019. Lo mismo Sí, el ARSI, claro. pues el ARSI que le tocó vivir a Patrick, el ARSI que yo alcancé a conocer como especie de estudiante visitante, y luego como profesor, 2000, 2002, 2003, 2004. Eso era, o sea, de hecho, el que me tocó conocer a mí es distinto a aquel Arce al que llegó Machuca, supongamos. Y lo mismo la Diego Portales, donde él llega como profesor años después, no es la misma Diego Portales de ahora. Bueno, como fundador, en No, verdad. claramente no. Claro. Claramente es otra. Eso, claro. En todo caso, en la encina también llegaba Machuca a ordenar la silla. Sí. Eso era un ritual de siempre, llegaba muy temprano a ordenar Era la las silla diapos. siempre. Eso, y las diapos, claro, pero a veces ordenaba las diapos en el casino y después iba a clase, pero las sillas también seguía. La Pero en retícula. realidad yo creo que más La que, por retícula, ejemplo, sí. en términos de los estudiantes, más que diferenciar a los estudiantes por ejemplo, del ARSI que de las encinas, o sea, decía que los alumnos actuales eran alumnos que no tenían autonomía, ¿no? Que esperaban que el profesor les diera rúbrica y todo ese tipo de cosas que en realidad él detestaba, bueno, porque son detestables. Entonces, justamente una de las cuestiones con las que insistía era que era esta especie de universidad de la vida, así como entre comillas, ¿no? En clase él mencionaba alguna película y los estudiantes no la conocían. Y llegaba enojado, así como, pero ¿cómo? Así como que decía que los estudiantes eran increíblemente faltos de referencias de la cultura popular mediática, ¿no? Y entonces era sobre todo, por eso te digo que no era tanto una diferencia entre, por ejemplo, los del ARSI y los de la Chile, sino que él ve que en los últimos tiempos se ha ido desperfilando, digamos, la condición de estudiante como una persona autónoma que tiene interés, digamos, por saber y por pensar libremente, digamos, a este estudiante como más amorfo, que espera que todo venga así como encapsulado y determinado. Yo también creo que lo que Guillermo siempre estaba buscando eran interlocutores. Exacto. A Guillermo no le importaba que fueran chicos, grandes, viejos, o sea, Sí. ese no era un problema en el fondo. Sí. O sea, exacto. Era un clásico cuando Guillermo andaba con su blog de notas, ¿no es cierto?, escribiendo un texto en medio del proceso de borrador y se lo podía mostrar a cualquier persona. O sea, y en ese sentido Exacto. también era muy generoso con sus procesos Sí, creativos, en el fondo, con el modo en que escribía, con el modo en que iba ensayando frases, cómo iba perfilando, por ejemplo, un argumento. Y ahí lo que él buscaba era la reacción del otro. Y ese Sí. otro podía ser efectivamente un estudiante, podía ser un profesor, podía ser una persona con la persona que lo estaba atendiendo en el café. Entonces, yo creo que también es como esa diferencia entre el estudiante y el alumno es muy, muy clave con respecto Sí. a lo que él buscaba en términos intelectuales. Sí, exactamente. Y yo creo que, o sea, de algún modo u otro todos, no sé, padecemos un poco eso también, en el fondo, hoy en día. Sí, yo quería decir una cosa con respecto a Machuca en términos de su relación con la ambición y con la de la búsqueda de un lugar. O sea, Machuca, si hubiera sido realmente un ambicioso y hubiera sido un tipo que hubiera estado, digamos, sigilosa y arduamente trabajando por un espacio, yo creo que él se hubiera construido una especie de monumento dentro del arte chileno. Y yo creo que él siempre rehuyó de eso. Y eso explica muchas cuestiones que tienen que ver tanto con su relación con las instituciones universitarias, tanto su relación con la curaduría y con las instituciones, llamémosle museo, y también con lo que es, no sé, por el mundo de la escritura, editorial. O sea, yo lo vi siempre a él como un tipo que estaba como Totalmente huyendo del lejano a la lugar, competitividad. sí, y al lugar fijo. No sé si me explico. O sea, Machuca, con el talento que tenía,
y con el carisma que tenía podría haber sido un profesor titularísimo en todas las instituciones en las que estamos hablando. No obstante, él optó, y yo digo, me consta que es una opción, de que esa especie de espíritu libre, que yo lo denomino así, pero esa personalidad fluida, ese transitar, eso de buscar siempre, digamos, el margen del margen, sacar la clase, llevarla al bar, a no sé dónde, o sea, incumplir las normas, no llenar nunca un fichero, no llenar su currículum, todas esas cuestiones, dejar al ayudante haciendo clases mientras él se iba a beber vodka no sé dónde, hablar en este ocio productivo que a él le gustaba tanto, ¿no? A conversar con cualquiera, y ahí estoy de acuerdo con Josefina, desde estudiantes de primero, segundo año hasta Gaspar Galá, no sé, por decirte un rango etario, pero esa falta de ambición, que en verdad no es algo que lo haya notado yo, esto lo notó la Nelly, Machuca era un sujeto que carecía totalmente de ambición, y ella no entendía por qué, me lo dijo varias veces, pudiendo haberse transformado, porque Machuca en algún minuto iba a ser algo así como el sucesor de Mellado, bueno, la Nelly Mellado, ¿no? Que era como esta gran disputa, bueno, eran dos personas fundamentales para Machuca dentro de su digamos, de su relato, de sus ficciones. Pero Machuca siempre huía de eso. Yo creo que eso también explica muchas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos hablando de la academia, con lo que estamos hablando de la... No, bueno. Nada más lejano a él que la cuestión de la competitividad. La carrera, ¿no? La carrera, ¿no? O sea, no le interesaba para nada. ¿no? Yo creo que eso, hasta donde alcancé a conocer a Guillermo y muchas veces que conversamos, yo creo que eso tiene que ver también con su con su sensibilidad literaria y con su curiosidad general. O sea, era un tipo que una cuestión que a mí siempre me gustó mucho de él es que, por ejemplo, en las encinas donde yo más conviví con él, a la hora del almuerzo, cuando almorzamos, y almorzamos muchas veces, con él, solamente con él, yo podía hablar, por ejemplo, de deportes. De boxeo. No, y no solamente del último partido, de cómo salió la U, no sé, sino que de boxeo o de tenis. Él conocía mucho. Yo recuerdo que su hermano era periodista deportivo, ¿verdad, sí, Patrick? Sí. Claro. Salía en el 7. Por ahí claro, exactamente. Entonces, era una cuestión que me resultaba muy atractiva porque eso hablaba de una persona que tiene una amplitud de criterio respecto del mundo y de la experiencia que es muy inusual en este ámbito que, de hecho, es cada vez más inusual. O sea, cada vez la gente es más monotemática, más reconcentrada en su laboriosidad, en su tema, en su coma, en su último artículo, en su última no sé qué, que finalmente tú puedes conversar 20 minutos, o sea, es una guerra de egos. Uno forma parte de eso, no lo digo como una crítica, sino también como un estado de situación. En cambio, con Machuca era como una especie de derrame. Tú podías ir, por supuesto, Machuca también monologaba como casi todo el mundo. O sea, a veces yo me sumaba a una conversa con Machuca y era como seguir la corriente que venía de antes. Pero eso no lo siento solo con él, sino que con mucha gente, que venía un tema y él lo quería conversar. Pero ese tema, si partía de un problema de la plástica o de la última exposición de Giesing, por ejemplo, podía derivar en cualquier cosa. Podíamos llegar a hablar de surf, creo que es con la única persona en la universidad con la que yo he hablado de surf, es con Machuca. ¿Ya? Podríamos haber hablado de Pacquiao, la última pelea, de Mohamed Ali, o de Martín Vargas, o de Caselli, o de lo que fuese. Entonces, por eso yo comprendo también que una cuestión que yo la fui entendiendo con los años, que eso que llamaba Patrick como que él no quería desarrollar carrera, yo creo que va de la mano con esto del principio del placer. O sea, una de las personas a las que yo he seguido, o sea, que yo he conocido, que es más fiel a su propio principio del placer. De pronto, cuando uno abdica, cuando uno dice, no, en realidad, pucha, quiero leer, no puedo, porque, no sé, pues tengo que preparar la clase de pasado mañana, ¿eh? Ahí Machuca hubiera tomado una decisión muy drástica. Bueno, de hecho, la clase de pasado mañana la va a hacer mi ayudante, supongamos, ¿no? Claro. Y uno dice, ay, pero yo no me atrevería a hacer eso, pero después tú dices, pero sí, ¿por qué no? O sea, y él aprendió, a su manera, aprendió que esa era la forma de vivir. O sea, que la forma de vivir no siempre, por supuesto que él también tenía que ceder cosas porque era un adulto y vivía en un contexto, pero él se daba cuenta de cuando no era necesario llegar a la exageración que supusiese que uno dejase de gozar de algo, ¿no? O de disfrutar de algo. Y yo creo que eso es una cuestión muy interesante con Guillermo, porque eso también lo define como intelectual. Sí, hay cada vez menos intelectuales porque cada vez menos sabemos disfrutar de su aversión absoluta al académico, al doctor,
a esa seriedad, a esa especie de rigurosidad, o a esos mantos, esas capas de rigurosidad, digamos, de las cuales se reviste el académico al uso. Y esto es una cuestión nietzscheana también, si para qué venimos con cuestiones, si Machuca no solo leyó a Nietzsche, sino que lo encarnó, digamos, de alguna manera. Yo te lo digo o sea, lo creo con honestidad. Y otro autor que lo marcó mucho es Barthes de mitología. O sea, Machuca también era eso, también era mitologías de Barthes. Cuando tú dices hablar del boxeador, bueno, mitologías de Barthes, o de un plato de comida, mitologías de Barthes, o de las últimas noticias, mitología de Barthes. Esa especie de análisis semiológico, culto, mezclado con pelambre, viene de ahí. O sea, no sé si algunos de ustedes conocen, pero todo el análisis que hizo del asunto del huevo, el huevo reventado. Tú, Patrick, lo debes conocer. O sea, ¿Cuál fue el análisis del huevo reventado? Disculpe, yo no lo conozco. que sirvieron un huevo reventado con la yema reventada. O sea, y empezó a armar todo. Sí, pero tuvimos que escuchar la misma, no solamente la historia, sino que toda la construcción a partir de lo que significaba en el fondo aceptar eso, digamos, ¿no? Que era inaceptable, que tuvieran un huevo frito, que el huevo frito viniera reventado y cómo no, lo que se suponía que la actitud que era aceptar eso era como no podía aceptar eso. Era como cuando le traían el hielo dentro del vaso con el vodka servido, po. O sea, se molestaba mucho. Él decía que eso era impensable, tenía que venir todo separado y delante de sus ojos, digamos, tenía que irse componiendo digamos, ese brebaje, como diría él mismo, ¿no? Le gustaba esa palabra. Pero es que, bueno, Machuca era así, po. Era un tipo lleno de todas estas complejidades, por eso que, bueno. O los estudios semiológicos que hacía de la manera en que la gente se vestía. También. O sea, cuando estábamos, como el casino de la encina más es una vitrina, uno está ahí mirando todo. O sea, me acuerdo que era también esa cuestión. Yo quisiera... Él decía que las apariencias las apariencias no engañan. Engañan. O sea, no engañan. No engañan, no. No engañan, sí. Claro, Nietzsche. Sí, pues. Yo quisiera retomar algunas cosas. Yo quería decir sí, por favor, tú primero, José. Con algo con algo que dijo Patrick y vincularlo con algo que dijiste tú, Gonzalo, en la introducción. Es como esta idea de Guillermo de no tener lugar o sea, de no buscar un lugar. Pero a mí siempre me dio la sensación de que, a pesar de que eso es efectivo, o sea, yo lo creo así también, yo creo que Guillermo sí tenía un lugar dentro de ese relato particular de la historia del arte, tanto universal como local, que él iba construyendo. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en este catálogo del 85, en donde expuso Goñi, Soro, Duclos, y además Manuel Torres, y hablaba de Manuel Torres, y Manuel Torres, y Manuel Torres, y Manuel Torres. Y dentro de ese grupo de artistas que expusieron en el 85 y donde Guillermo escribió, era por lo menos, para mi generación, el menos conocido. Y entonces insistía y insistía y insistía. Claro, todos nosotros buscábamos a este Manuel Torres, nadie sabía quién era Manuel Torres, pero en el fondo Guillermo se asumía como un testigo de la historia reciente. Entonces, ese lugar de testigo también le daba una posición particular, también como media panóptica, en donde él manejaba, controlaba, destacaba, ocultaba también ciertos eventos. Entonces, si bien en términos como materiales, de la vida diaria, de la vida académica, él estaba por lo general como evadiendo responsabilidades, si les hace sentido. A mí sí. Mucho, sí. Y te iba a hacer otra confesión, de que recuerdo cuando a Machuca lo llamaron del Clinic para escribir ahí, yo nunca lo había visto tan emocionado y tan contento, o sea, ni siquiera cuando entró a la Chile. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de lugares, también porque él admiraba mucho a los que escriben columnas, bueno, a Merino por lo pronto, muchísimo, a Neil Davison, a Sangüesa, él siempre andaba con esas columnas que hablaban de cualquier cosa, y él ahí en el Clinic se puso a ejercitar eso también, a hablar de cualquier cosa, la polémica columna sobre los ciclistas, que algunos estudiantes después ¿no? le hicieron su funa, ¿no? Etcétera. Y Machuca, digamos, yo creo que ese tipo de lugares, o sea, esa especie de espacio, digamos, como el del Clinic, eran espacios donde yo sí lo vi realmente cómodo y dichoso, ¿no? No digo que no estuviera contento haciendo clases, porque claramente le gustaba hacer clases, porque le gustaba, como dice Rodrigo,
fabular, inventar, que lo escucharan, etcétera. También le gustaba mirar, también le gustaba después salir con los alumnos o con algunos, o sea, todo eso era, digamos, era una caja de herramientas las clases, digamos, también en términos de sociología, ¿no? Y de relaciones interpersonales. Pero lugares como el del Clinic, por ejemplo, sí son espacios que yo recuerdo que a él lo llenaba mucho, ¿no? Y como que lo enorgullecían también. Bueno, Sí. eso. Gonzalo, no sé. Sí, yo quería, escuchándolos, ¿no? A propósito de lo que han comentado, pensaba primero en la cuestión de los estudiantes, porque creo que eso tiene tiene relación con lo que yo llamaría la resistencia activa contra la monumentalización, ¿no? Que, bueno, se desprende de lo que ustedes mismos han dicho ahora, ¿no? Y en ese sentido pienso que, bueno, yo estuve presente en esa reunión y me pareció absolutamente pertinente lo que él comentaba, pero no es algo, por así decir, contra los estudiantes. Lo que entiendo yo el lugar al cual Guillermo dirigía su crítica allí es más bien la institución, ¿no? Que elabora, ¿no? Que de alguna Sí, manera obvio. protege o sobreprotege, ¿no? Que anticipa cuestiones, ¿no? Y que es parte de la fisonomía actual de las instituciones Infantiliza, de una enseñanza institución que y que infantiliza. finalmente infantiliza, porque el sujeto por sí mismo, bueno, obviamente que hay una diversidad, la diversidad bueno, es ingente, pero el sujeto es un sujeto, por así decir, curioso, ¿no? Es decir, uno siendo leal, ¿cierto? Parte de la base de que todo sujeto tiene una curiosidad o está en un lugar porque tiene una curiosidad activa, ¿no? Y es justamente proactivo en relación con eso. Y tienes que, de alguna manera, lidiar con una institución que te exige o que espera de ti una suerte de paternalismo, digamos, ¿no? Y esa cuestión, creo que ese es el foco, ese es el foco de la crítica de Guillermo, en ese punto, digamos. Pero al mismo tiempo creo que se articula bien con esta especie de resistencia activa respecto de la monumentalización, de no ambicionar un lugar, digamos, un lugar que finalmente se vuelve estático, ¿no? Eso hace sentido también con la dinámica, la fluidez de la escritura y de esos formatos de escritura como la crónica y otros formatos de escritura también fluidos, ¿no? Como el aforismo, en fin, o la escritura fragmentaria con la que él trabajó, digamos, tanto, ¿no? Creo que en ese sentido también la relación que hacía Rodrigo hace un rato, poniéndolo cerca de Romera, yo no estaría muy seguro de eso, a pesar de, digamos, uno tiene un respeto por Romera, que fue un personaje fundamental, digamos, un autor fundamental, en el periodo, ¿no? Los años 40, 50, 60. No, pero me refería al nivel de conocimiento. Sí, no, está el bien. nivel de conocimiento de la escena, eso no estoy hablando de las por personalidades supuesto, o de, sí, lo que de ocurre es que, las claro, soluciones escriturales. ¿No? Sí, está bien. Yo quería solamente comentar que tuve Pero para que se entienda, para que no piense sí, está bien. no se piense que estoy monumentalizando o Sí. romerizando a Sí, claro, bueno, Machuca. porque es que Para finalmente nada. Romero Todo lo se contrario. constituyó en un monumento, ¿te fijas? Entonces, claro, yo tuve una especie de epifanía cuando de un modo como relativamente como riguroso leí los libros de Guillermo. No sé si se pueden leer rigurosamente, pero los leí, y en la figura que pensé, de ahí la epifanía, no fue en un Romera, por ejemplo, tampoco fue en los críticos de arte más contemporáneos, ¿no? Como Lanelli o Mellao, sino que fue en Luis Oyarzún. Muy extraño, por cierto, ¿no? Porque también Luis Oyarzún fue un intelectual, qué sé yo, y tuvo una participación importante académica, fue decano, etcétera, etcétera, ¿no? Venía de la filosofía. Exacto, venía de la filosofía. Y eso lo hacía notar mucho en sus textos, en sus crónicas. Pero hay una fluidez en la obra de Oyarzún que fue lo que pienso, fue lo que me hizo, digamos, visualizar, ¿no? No a Luis Oyarzún como un modelo de Guillermo, por supuesto que no, sino que una cuestión como espontánea, ¿no?
Y creo que algo tiene que ver con un tipo de, llamémosle autor, ¿no? O de escritor, porque yo también pienso, como Patrick, que Guillermo fue propiamente un escritor, un sujeto que finalmente se transfiguró él en la escritura, ¿no? Llegó yo diría que llegó a ese grado, ¿no? En los dos últimos libros, esa cuestión es muy patente, ¿no? Como que que fue tal vez otra especie de epifanía, ¿no? Bueno, una idea, el que se despojó de todo, ¿no? Como si se hubiese despojado de todo para quedar solamente, ¿no? Por así decirlo, en la crudeza de la escritura. Esa es la imagen con que yo me he quedado de Guillermo, que yo lo conocí hace muchos años, digamos, cuando entró a estudiar el año 83, ¿no? Así que tengo una serie de imágenes de Guillermo, pero esa es la imagen que podríamos decir terminaría para mí siendo algo así como su legado o su plegado, no sé, para no repetir Es que escenas. por eso Entonces, comentaba perdona, claro, y para terminar nomás, entonces pensaba en un tipo de autor, un tipo de autor lábil, ¿no? Un tipo de autor lábil que transita por diferentes espacios, ¿no? Que abre pasajes, ¿no? En estos diferentes espacios, que tampoco son autores tan extraños, bueno, ya desde el propio Nietzsche, pero principalmente Roland Barthes, ¿no? Y bueno, incluso uno podría pensar que hasta Romera era un sujeto que tenía una labilidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando una cosa es el autor Romera y otra cosa es el monumento Romera que ha hecho el relato, digamos, del arte chileno contemporáneo. Entonces, es muy extraño, yo creo que es súper discutible la imagen de Louis Arzún en relación con Guillermo, pero creo que ahí hay, lo que yo encuentro es eso que destaca Patrick también ahí, ¿no? Esa labilidad. ¿No? Y, por cierto, asociado con la resistencia a constituirse, a monumentalizarse, bueno, que finalmente le cobró la cuenta, ¿no? Okay. No, que yo lo que te iba a decir es que además de Oyarzún yo sumaría a Enrique Lin también, como Sí, en esos claro, modelos de claro. escritura. O sea, también recuerdo mucho Sí. un periodo de Guillermo que volvió a la pieza oscura de Lin. O sea, también como vinculándose más al mundo de la poesía. Sí, Pero estoy de acuerdo. O sea, lo que tú comentas, Gonzalo, yo lo entiendo como que Guillermo alcanzó una maduración en su escritura, si fue eso lo que le ocurrió. Exacto, finalmente, ¿no? claro. O sea, claro. en los últimos 2 o 3, pues puede que hayan sido más de 2 textos donde eso ocurrió. Porque su propósito, su proyecto de escritura era complejo, porque era, digamos, una enunciación fragmentaria que fuese capaz de condensar ideas en poco espacio, ideas muy complejas, y al mismo tiempo hacer pasar las voces populares y filtrar eso en la escritura. Eso es complicado. Eso no se consigue en los 20 años, digamos, No. Probablemente a los 25, salvo que te llames Baudelaire, digamos, en el Salón del 46 o cosas así. Pero bueno, por lo mismo yo siento, claro, puede ser el Louis Arzún, puede ser Enrique Lin. O sea, son ideas. Louis Arzún también fue un gran poeta, de hecho. Y claro, y yo sumaría también a Baudelaire. O sea, Baudelaire es otro caso muy parecido en términos del tipo de fragmentación, el tipo de búsqueda teórica, intelectual y literaria. Claro, estamos hablando de 3 poetas. En el caso de Roland Barthes, estamos hablando de un gran escritor también, un académico. Y probablemente podríamos sumar el propio Cuv. O sea, un Cuv como profesor, un Cuv también como escritor. O sea, porque él también admiraba a Cuv como escritor. Seguramente hay otras influencias, pero sean cuales sean esas influencias, y puede que sin duda haya otras más, también yo siento que en Guillermo se hace carne una contradicción como epocal, que Patrick como que la trazaba hace un rato atrás, y yo creo que yo lo escuché a él hacerse esta misma pregunta de otra manera, pero muy claramente varias veces, que es si el lugar de la intelectualidad contemporánea está en la universidad. Y su respuesta era que por supuesto que no. O sea que finalmente lo que tenemos en la universidad son cada vez más, y quizás nosotros fuimos los últimos testigos de la intelectualidad universitaria,
O sea, todavía hay gente como, qué sé yo, como Grino Rojo o como Pablo Oyarzún, que pueden eventualmente hablar de cualquier tema en un espacio público, ¿no? Pero eso es arriesgado. Tú tienes que ser además un buen escritor, porque te estás exponiendo a debatir con cualquier clase de personas, que es lo obvio, ¿no? En cambio, el especialista no rehuye eso, no le gusta, se incomoda con eso. Y la universidad cada vez más está tendiendo a generar fuentes de conocimiento muy cerradas sobre sí misma, que poco aportan al debate público, salvo en escenas muy bien territorializadas. Y evidentemente Guillermo sí padeció esta especie como de incomodidad, porque no creo que le haya dado el otro nombre que es, una incomodidad de querer desplazarse, querer movilizarse, es porque estaba priorizando la búsqueda literaria, la búsqueda como espectador. A mí me gusta mucho que le hayan puesto ese título también al libro, o sea, que el concepto de espectador esté en el libro. Espectador, lector, o sea, un curioso. O sea, lo que él nos está enseñando es que el intelectual tiene que ser una persona curiosa, finalmente. Una persona sin prejuicios, una persona desprendida, una persona al mismo tiempo rigurosa, y que hay que saber ser desprendido y riguroso. Y eso él lo pudo catapultar en su escritura, me parece, sobre todo en los últimos textos. En los primeros también estaba presente. Sí, yo iba a decir, siguiendo con eso, que claro, Machuca era un boyerista, pero digamos, fanático, ¿no? Claro, Estaba siempre observando, siempre mirando. Y creo que lo que decía Gonzalo respecto a la escritura de Machuca, yo también lo relaciono con su vida. O sea, yo creo que Machuca era muy coherente entre la vida y la obra, si se pudiera utilizar esa fórmula que nosotros conocemos bien, ¿no? De la vida y la obra. Yo creo que Machuca fue una persona muy coherente. Él nunca tuvo mucho, o sea, él tenía unos pocos estantes con libros, una mesa y muy pocas cosas. No sé si me explico. No quiero armar con esto una figura romántica, digamos, extrema, pero de alguna manera su forma de relacionarse con lo material también habla y de alguna manera se traspasa también a esta idea que tiene de una escritura, digamos, que transita por muchos ámbitos, porque ese transitar necesita de alguna manera desprenderse y andar, como decías tú, Gonzalo, liviano, ¿no? Y yo creo que Machuca eso, bueno, siempre fue así. Yo lo digo también porque yo viví con él, o sea que conocí su intimidad, pero él de verdad tenía esa fascinación por los tránsitos que eran desde los desplazamientos en la ciudad, desde las relaciones interpersonales, también las relaciones de clase. A Machuca le gustaba mucho transitar desde un cuiquerío muy cuico, y siempre se jactaba, no, tengo una ayudante muy cuica, hija de, no, hasta un tipo muy proleta. O sea, ¿me entienden lo que estoy tratando de explicar? Sí, es como este Machuca complejo que tejía y enredaba todo, y que era un tipo que siempre estaba como escapando de la norma, del encasillamiento, de no sé qué. A lo mejor, bueno, a lo mejor lo que mejor lo puede definir es eso, una figura romántica, digamos, empedernida, melancólica también, un boyerista, bueno, eso quería aportar. Era como de otra época Machuca, ¿eh? Yo creo que sí. Absolutamente. O sea, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y por más que él en sus textos haya insistido, y era una cosa que tú mencionaste, María Elena, haya vapuleado, ¿no?, la melancolía, si lo contrastamos con el expresionismo desublimante, ¿no?, con el realismo expresionista. Él, por ejemplo, en Alas de Plomo, Claro. se bate permanentemente en contra de la melancolía. Exacto. Y cuando yo leía no me gustaba mucho esa escena, porque era como un vapuleamiento también. Claro, pues Él era un melancólico empedernido. O Era, sea, claro, era un melancólico. era el New Wave, claro, pero tenía, y me parece que con los años eso se fue agudizando. Lo que detestaba era como la cursilería melancólica, o sea, esa cosa como, no sé. La Pero era además de melancólico, era también frágil. O sea, había mucho también de ocultar una... Claro, y hay otro elemento que es el malditismo. O sea, Machuca también era un maldito. Claro. No solamente su afición hacia los malditos y hacia los, digamos, autores malditos, desde los cineastas como Pasolini o Artaud
Digo, yo creo que todo lo que era maldito le gustaba, o los personajes de películas, como Robert De Niro en Cabo de Miedo, por ejemplo, era un personaje que lo fascinaba. Entonces yo creo que el malditismo también era una dimensión de culto de Machuca, que también la lleva a la praxis, digamos. Y ahí aparece la figura del provocador muchas veces, ¿no? Creo yo, que chocaba, digamos, lo dice Josefina en su texto, a mí también me pasó, ¿no? Este tipo de repente que te habla de la caca, ¿no? Tú estás esperando que te den de belleza y el tipo te habla caca, ¿me entiendes? ¿No? De lo escatológico, no sé qué. O sea, para un alumno de 18, 19, 20 años que no sea alemán, digamos, esa cuestión puede realmente constituirse en una provocación. Entonces yo creo que Machuca era justamente un tipo también el malditismo, practicaba la provocación y eso se cruza esta, digamos, patología, porque yo creo que sí la tenía, de la melancolía, aunque estuviera rodeado de gente, ¿no? Bueno, una tristeza patagónica también en un punto, no sé. Yo creo que también esta cosa de ser tan provocador era un modo de, cuando ahí es donde él medía el buen humor, el humor crítico, el humor negro. Exacto. Claro, si uno pasaba o no, digamos, ese umbral de la provocación y también aprender a responder. O sea, funcionar como en esa misma, como en ese mismo nivel de provocación y de entender de que también es un juego. Y el problema, en el fondo, yo creo que para Guillermo en general era la gente grave. O sea, aquellos que se toman como de un modo muy, muy personal. Demasiado en serio. Claro, es cierto. Todo demasiado en serio. Es cierto, sí, es muy cierto. Pero igual en este último tiempo, por ejemplo, él se había preocupado de empezar a reprimir un poco los chistes machistas, ese tipo de cuestiones, porque yo le dije, ¿sabéis que lo que pasa es que, no sé, pues te podéis meter en problemas? Le mostré el ¿cómo se llama? El protocolo de no sé qué cosa. De hecho, en una broma se lo regalé para uno de los cumpleaños, porque en el último tiempo Machuca había empezado a celebrar sus cumpleaños. Entonces le regalé el protocolo y dije, para ponerte en antecedente, porque si no te pueden... Entonces, y estaba preocupado, o sea, me decía, no, pero a ti te puedo contar chistes más. Sí, a mí me puedes contar todo lo que te quieras. Pero estaba preocupado de que no lo fueran a acusar de alguna cosa también. O sea, igual estaba consciente. En el ARSI de mediados de los 90... todo se mezclaba, los alumnos con los profesores nos mezclábamos, y no había ningún tipo de impedimento, ni ningún tema, digamos, ni ninguna distancia que impidiera, ni moral, por supuesto, ni ética, ni de ningún tipo, que impidiera esas junturas, que a veces terminaban en carrete, en sexo, en lo que fuera. Y así se entendía también ese espacio de libertad llamado escuela de arte de alguna manera. Bueno, hoy día todo eso es impensable. Qué pena por los alumnos que van a ver este video, pero de verdad yo no me arrepiento de haberme formado en esa época. Y de haber salido de la academia a tiempo también. Sí, como tú dices, realmente el mundo cambió y por eso, aunque suene triste decirlo, por eso Machuca murió. Yo también lo creo. O sea, y su resistencia a no tener computador, su resistencia a no estar conectado, su resistencia a tantas cosas de la cotidianidad, a las redes sociales, por lo pronto, si no tenía ni siquiera y bueno, nada. Y literalmente su exposición al virus, ¿no? Su exposición al virus, sí. Fue de cara al virus. Aquí estoy. Me acuerdo de las conversaciones. O sea, él detestaba, por ejemplo, que la lectura de obras de arte pasara siempre por un tamiz ético. O sea, él hacía una defensa a brazo partido, por ejemplo, del arte figurativo, cuando ya nadie lo estaba defendiendo en algún momento en que parecía que eso era de modé, qué sé yo. Él hacía todavía como lo comentábamos un rato atrás, él tiene una lectura sobre el realismo expresionista. Tiene una lectura que remonta hasta el siglo XVIII, o sea, si nos fuéramos como el Machuca académico, o Machuca historiador, o Machuca elucubrador, nos damos cuenta también como de la complejidad la complejidad positiva, quiero decir, de sus elucubraciones, ¿no? Entonces, de pronto, él, que era una persona que creía en todo eso, de pronto yo lo sentía como padecer también el hecho de que, por ejemplo, la ignorancia en el arte, él la encontraba detestable, ¿no? Él sentía que era una ordinariez, que hubiera gente, lo decía así en el lenguaje de Machuca, ¿no? Gente con plata que no entendiera de arte, por ejemplo, lo encontraba último. Coleccionistas ignorantes, lo encontraba último.
En cambio, coleccionistas con conocimiento lo encontraba más fino. O gente pobre que pudiera comprar, o de clase media, que accediera a una obra, que pues, lo encontraba fino. Entonces también tenía esa cosa como del juicio de gusto. Yo a veces me siento que Machuca era un modernista, ¿no? A pesar de todo lo que él hubiera podido decir, él era claramente un modernista, no un ilustrado, sino que un modernista, o sea, un tipo que encarnaba todas las contradicciones de la modernidad y que se resistió por lo mismo a ver superada la fase de la modernidad. Redes sociales, correo electrónico, últimamente, no sé si todavía estaba ocupando las diapos, porque era verlo, escoger sus diapos, me imagino que era como ver a Spinoza No, pulir sus lentes, o sea, era una escena mítica, sí. De hecho, había perdido, o sea, tenía un ayudante, la última ayudante que tuvo, que le hacía PowerPoints, pero él le iba diciendo, busca tal imagen, y entonces... Claro. Bueno, imagínate, eso fue como el último año. PowerPoint, mucha gente ya ni siquiera lo ocupa, o sea, están ocupando otro tipo de programas, ¿no? O sea, yo siento que Guillermo, claro, el mundo, pero lo encuentro que es extraño, porque él fue quedándose como rezagado respecto de los, comillas, avances del mundo, pero por otra parte era muy astuto y era muy inteligente, y cuando uno lee Los astrónomos sin estrellas se da cuenta de que no estaba tan rezagado, de que estaba entendiendo muy bien lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la escena del arte. O sea, yo siento que la escena, o el arte, dicho así, le servía también para entender el mundo, este mundo que estaba en otra dirección, este mundo donde, como decía María Elena, donde el chiste machista ya como que requiere una carta de autorización, te lo puedo contar o no, o sea, yo no, me imagino esa escena de haber sido muy divertida. A mí los chistes me los contaba sin pedirme, sin preguntarme. Sí. No, a mí tampoco me preguntaban. Pero Claro, no, sí, esas entiendo. resistencias de Machuca, por ejemplo, frente a la tecnología, es un tipo que también fue construyendo un personaje. Yo conocí, además que yo conocí a un Machuca, el Machuca que estuvo casado, por ejemplo. Yo creo que Rodrigo fuimos juntos una vez a comer o a almorzar a la casa de Machuca cuando estaba la esposa y los hijos. Y ahí, y ahí ver a Machuca padre de familia, por ejemplo, en un momento de su vida en que él se estaba cuestionando ser una persona completamente convencional desde ese punto de vista, por así decir, ¿no? Incluso cambió la forma de vestir, incluso cambió las gafas. Y yo tengo recuerdo y tengo alguna foto por ahí que encontré cuando Machuca murió, que me puse a revisar archivos, de esa etapa Machuca, y se la he mostrado a algunas personas y nadie lo puede creer. O sea, ese no tiene nada que ver con el Machuca de los últimos 15 años, por así decir. Y mucho menos del Machuca de los últimos 4 o 5 años. O sea, nada que ver. Machuca construyó un personaje y dentro de esa construcción estaba, por supuesto, esto de escribir a mano, de no tener ningún tipo de herramienta, de estar a contrapelo, no obstante estar al día, porque como dice Rodrigo, el tipo estaba completamente al día de todo. Se sabía las palabras, aunque a veces no el significado, ¿no? Decía software, pero no sabía si software era hardware. Sí, pero no, estaba muy... Porque además... Tenía problemas tanto. con el inglés, Machuca, ¿no? Claro. Tenía esos problemas con el inglés que eran divertidos porque era una resistencia provinciana, que es otra. Lo informaban de todo lo que pasaba en las redes. Claro. Entonces, a veces incluso yo digo, ¿supiste lo que está pasando en las redes? Claro, porque algún chisme, ¿cachai? Alguna cosa que le contaban, no, le por mostraban, supuesto. qué sé yo. No, le encantaba. Entonces él siempre sabía lo que pasaba en las redes. Sí. Alguna vez mi mujer tiene Facebook y me hacía espiar. Iba a mi taller y yo tenía la cuenta de Facebook de mi mujer y me hacía espiar a gente a mí también, en Facebook y me tenía ahí 3 horas espiando, porque él, o sea, pero esto es parte del voyerismo y esto es parte, digamos, de la alimentación de este personaje que tenía que estarse alimentando constantemente de lo que fuera para poder... Me gustó mucho fue la de tu texto, Patrick, cuando cuentas cuando fue a Francia y estaba en París, en el Louvre, y te dice como, o sea, el que más sabía era yo. Sí. Y también convivido como encarnado, digamos, y haciéndose, o sea, y sacándole partido. Parte de esta resistencia a las redes, yo creo que también es porque te permite ver de un modo muy distinto. O sea, yo sinceramente creo que observadores de arte tan agudos como Guillermo, yo no he visto mucho. Y eso es absolutamente alucinante, porque estás ante alguien que está pero pendiente de todos los equilibrios formales,
del peso de las obras, de su volumen, de cómo están instaladas en el espacio, al mismo tiempo de su dimensión conceptual. Entonces tenía una mirada que era realmente aguda. ¿No? Y transitar, por así decir, desde las Meninas de Velázquez hasta el alumno que está egresando del Arcis con una obra X, ¿me entiendes? ¿No? O sea, también él tenía como esa capacidad que yo la encontraba notable, porque muchas veces me decía, mírate este artista, y le decía, ah, una mierda, mírate este, una mierda, mírate este otro. Yo ¿no? Como... Y Machuca, no, míralo bien, no sé qué, y era un alumno, claro, que él había descubierto o que estaba descubriendo. Y además, yo siempre le pregunté, ¿cómo podéis hablar de las meninas, por poner un ejemplo, si no es que mide 13 centímetros por 10, que es el tamaño, o dependiendo del formato de la lámina? Una pregunta mía que era una pregunta también tonta desde otro punto de vista, uno podría decir. Pero bueno, si el arte tiene que ver con la mirada y con la materialidad, a lo mejor es importante ver el cuadro en vivo y saber que mide casi 3 metros y que está pintado de cierta manera, cuestiones que las reproducciones. Entonces ahí siempre me sacaba la cuestión de la fuera, tiraba el balón fuera. Me decía, no, tú, Patrick, que estáis muy conectados, es que eres muy ambicioso, es que tú lo que querías la carrera, el afuera, ¿no? Y me empezaba con eso, ¿no? Y él reivindicaba, en cambio, una situación de una intelectualidad muy local, le gustaba esa cosa como es que absolutamente... esas son las virtudes de la provincia, de la pobreza. ¿Ah? O sea, yo me acuerdo de una anécdota que me contaba mi papá de un colega doctor que en Francia hubo una urgencia, nadie sabía qué hacer, y él agarró unos cables y no sé cómo, y el tipo dijo, bueno, es que yo trabajo, no sé, en la granja, en Chile, en Santiago, así tenemos que operar. Entonces me imagino que el caso de Machuca, que probablemente tenía algo de chamullo, tenía otras cosas ciertas, con el tiempo y habrá conseguido una discursividad muy fina. Eso yo siento que es así. O sea, cuando uno conversa con especialistas del antiguamente llamado primer mundo, me puedo imaginar un poco esa escena que tú narras, Patrick, hacer clase en los subterráneos húmedos, en el barro. O sea, la con falta total de diapositivas belleza. Claro, así como el barro de la cancha de fútbol. La belleza de lo áspero, la belleza de lo áspero, como decía. Es que no sé si Rodrigo se acuerda que cuando nosotros nos fuimos a estudiar filosofía, aquí estoy cometiendo una infidencia. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que nos metimos a estudiar filosofía a la Católica? Sí, claro. Nos fuimos a matricular juntos. Que Machuca nos fue a ver más de alguna vez. Habría que denunciar, ¿no? Que él nos dijo, si quieren seguir filosofía, chiquillos, a la Católica, porque en la Chile no pasa nada. Nos fuimos. Y Machuca nos fue a ver más de alguna vez al Campo Oriente. Yo no sé si te acordáis de eso. Bueno, la primera vez que fue, yo me acuerdo que Machuca decía, esta hueva sí que parece Harvard, pues esto sí que es estudiantes con cara de estudiantes, biblioteca llena de gente leyendo, los tipos leyendo en los patios, el aula, ¿no? La arquitectura. Esto es una universidad. Claro, él venía no está lleno de orcos como la Entonces, no está lleno de orcos, etcétera, ¿no? Entonces Machuca sí tenía esa... Bueno. La hermandad del sobaco y toda esa cuestión. Exacto. Me reí mucho leyendo el texto, como que me hizo recordar con el chiquino, era como... Moderador. ¿Se nos quedó? Sí, es que hay interferencia, entonces estaba como preocupado de eso porque de pronto se falla, ¿no? Y me complica mucho esa cuestión, entonces estaba pendiente de eso. La cuestión del voyerismo, eso de ir a mirar, ¿no? Que es una práctica que él, digamos, es una práctica que practicaba con su hermano, digamos, iban al Paseo Humada a mirar a la gente, ¿no? Nos contaba Alejandro eso, cuando estaba recién en Santiago, como para entretenerse, ¿no? Pero evidentemente que es un punto de partida, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, mirar el Facebook de otros, ¿no? Espiar, ¿no? Ahí uno, claro, está el concepto del voyerismo, pero también me parece ver a un niño, ¿no? Un niño travieso, sí, un poco perverso, ¿no? Mirando lo prohibido, ¿sí? O mirando justamente porque hay algo que está prohibido, o sea, el ojo de la cerradura, qué sé yo. Sí.
pero finalmente, en la medida que esa cuestión es productivizada, ¿no? O sea, es punto de partida para, qué sé yo, elaboraciones, no importa cómo sea, ¿no? Elaboraciones que finalmente se traducen en representación, o sea, se traducen en relatos, se traducen en texto, ¿no? En escritura, diría yo, ¿no? Más que en texto. Entonces, eso me parece interesante, esa dimensión que también se acerca a lo maldito, ¿no? Que notaba Patrick también. Yo recuerdo la única vez que vi a Guillermo con un computador, ¿no? A lo mejor otros también lo vieron en otras ocasiones, pero andaba con un computador que declaraba ser de él, decía, de mi propiedad, su propiedad. Y lo que hacía con ese computador era mostrarnos, porque creo que estaba María Elena ahí también, o mostrarme una película espantosa, donde había unas escenas bélicas como orientales, chinas, qué sé yo, con unas máquinas de guerra horribles que les partían las patas a los caballos y a los guerreros, ¿no? Obviamente que es una cuestión que no sé de dónde salió, pero él se fascinaba mostrando eso, ¿no? Esas escenas, y le gustaba mostrar solamente esas escenas. Con un computador Mac, me acuerdo, así como bastante sofisticado. Es la única vez que lo vi con un computador. Por otro lado, solía ir a la oficina que teníamos nosotros en las Encinas al fondo. En algunas horas nos dedicábamos a ver peleas, a ver box en YouTube, ¿no? Peleas antiguas de box, de Muhammad Ali, qué sé yo, o en fin, de aquellos grandes del box, ¿no? No sé si Mohamed Ali sea, bueno, hay que Sonny respetarlo, pero Liston. Cortázar lo castiga un poco a Mohamed Ali. En fin, y había otra cuestión que quería comentar, pero bueno, eso, ¿no? El gusto por esa, no sé si por la crueldad o quizá por la experiencia, digamos, que por ahí pasa, yo creo que eso que trataba de decir hace un rato respecto de la experiencia con la realidad, o sea, algo así como la presentación perentoria de lo real más que la realidad, de lo real, ¿no? Un camino Sí, a lo pero real. también como el tema de la conmoción, Sí, que claro, experiencia exacto, claro, provoca. claro. Claro, una experiencia Por que eso no es como a sino mí me parece, conmovedora, digamos. Es que Machuca, claro, claro, y lo conmovedor, en el nivel que sea, es lo que le permita también escapar de lo melancólico, de sumirse, digamos, en lo melancólico. Esto es como que despierta, ¿no? O sea, la emoción de situaciones violentas, es como algo que una especie de alerta. Sí, Entonces, sí, como que, sí. casi como que lo necesitaba. pero también a Machuca le gustaba esta idea de ser él el que te señala cosas. O Sí, sea, claro. siempre estaba con algo Sí. guardado en el maletín para señalarte, ya sea esa película que te provoca para ver cómo reaccionas, o un libro de perritos, de estos que compraba también con razas de perro, o en las últimas noticias no sé qué cosa, o sea, siempre estaba Sí, mostrando sí, siempre algo y estaba. señalando, como esa imagen también del sujeto con la linterna, ¿no? O con, ¿no? Caminando y iluminando, ¿no? Claro, Como esa metáfora también nietzscheana, ¿no? sí. Del personaje que baja el cerro. Machuca tenía un poco esa cosa como para muchas veces iniciar algo así como una conversación, por ejemplo, Sí. era como señalarte algo para ver qué opinabas, cómo reaccionabas, no sé qué. Claro. Y yo quería hablar a propósito de eso un segundo de otra cuestión que no hemos hablado y que es la dimensión del tiempo en Machuca, que yo creo que es muy importante, porque Machuca era un tipo que tenía una concepción del tiempo que yo no he conocido pocas personas en la vida, digamos, no sé si ustedes, justamente porque él tenía todo el tiempo del mundo, o más bien hacía de las 24 horas un tiempo machuquiano y siempre tenía, digamos, tiempo para perder, ya sea porque dejaba a Josefina o a otros ayudantes haciendo las clases, ¿no? Mientras él justamente estaba practicando su deporte favorito, que era hablar, señalar, provocar, pelar o lo que fuera. Entonces me parece que Machuca también era un tipo que tenía algo en la temporalidad que a mí muchas
veces me fastidiaba. Yo me imagino que ustedes también. A lo mejor tú, María Elena, tenías que hacer cosas y tenías a Machuca ahí al lado como... O sea, mira, ¿no? lo que pasa es que yo voy a hacer una confesión. Hay veces que me escondí y salí muy escondida hacia el estacionamiento, porque en ese momento no quería que Machuca me acompañara a alguna parte, porque siempre me acompañaba algún, yo decía, Machuca, tengo que ir, qué sé yo, acá. Ya, yo voy. Y después, no sé, y después terminábamos, por supuesto, en algún lugar tomando algo, hasta no sé qué. Y yo algunas veces incluso me escapé. Pero la otra cosa es que en reuniones sociales uno le decía a las 9, Machuca estaba a las 8:30. Cuando el resto de la gente, y entonces a las 9 empezaba, oye, pero esta gente no llega. Pero Machuca, si uno dice las 9, no espera que la gente llegue a las 9. Y él ya había llegado, estaba instalado, cuando la gente llegaba ya se había tomado no sé cuánto trago. Entonces, claro, tenía esa cosa así como muy... Sí, un uso del tiempo bien curioso, digamos, que precisamente, yo creo que es coherente tiene que ver con todo con lo que esa hemos no hablado. compatibilidad con lo ambicioso también. No, yo creo que es coherente con la escritura, es coherente con su vida académica, es coherente con sus lecturas, con las horas en que veía cine. Con su idea intelectual. Sí, exacto. O sea, hay que reconocerle, creo que fue una de las primeras cosas que yo decía también, que era el modo de uso del tiempo. Sí, o sea, porque uno puede perder el tiempo, digamos, una persona así normal puede perder el tiempo. Claramente, digamos. Claro, pero él era como ¿cómo se podría decir eso? Él era una especie de sibarita de malgastar el tiempo. Si la riqueza se mide en términos de tener tiempo, Machuca era multimillonario. Claro. Yo diría un millonario. Y de tiempo. Era un tipo que te regalaba tiempo, si es que a eso voy también. Sí. Y al mismo tiempo era muy rigurosa. Por ejemplo, en mi caso hubo una época en que vivíamos en José Miguel de la Barra los dos, uno frente al otro en Bellas Artes, y como él sabía dónde yo vivía y sabía en el fondo que en mi casa siempre había café, desayuno, etcétera, era como, Josefina, voy a estar 7:45 en tu casa de la mañana. Y entonces en el fondo, 7:30, y a 7:30 ya era como, Guillermo, de 8 en adelante. Entonces siempre estaba como esa situación en donde él también productivizaba mucho, por ejemplo, esas horas de la mañana, en donde todo se resolvía y él después como que confiaba en esta maquinaria de ayudantes en donde todo funcionaba perfecto y él podía efectivamente como desplegar y hacer uso de su tiempo del mejor modo posible. Yo, de hecho, dormía poco. No, probablemente. Usaba pocas horas de sueño. Claro. Probablemente. O sea, me consta haberme acostado a las 6 de la mañana cuando vivíamos juntos, después de un carrete monumental, y que Machuca a las 9 ya estaba levantado leyendo los periódicos, duchado, como con ese peinado tipo gomina que usó en algún momento. Sí. Y yo como todo carreteado, ¿qué así despierto? Pero viejo, si no pasa nada. No pasa, como que, ¿no? Yo era como 15 años menor y estaba destruido y él estaba leyendo los diarios, o sea, que era una cosa como, bueno. Ahora, esta cuestión que tú señalas, Patrick, de Machuca como disfrutando un rol de iniciador, ¿no? Como si todo fuera un rito de iniciación, desde mostrarte un pequeño detalle, apuntarte. Eso también yo creo que es lo que lo condenaba a él a ser profesor, porque finalmente era un anhelo de ponerse él en el escena, de transmitir algo, o sea, la exaltación o un modelo de profesor. Es como raro esto, ¿eh? Pero a su manera Machuca era como un modelo profesor que ponía en primer plano el vínculo de la enseñanza y se ahorraba estos protocolos que son a veces que están de más. O sea, él en cambio practicaba una cercanía siempre respetuosa. Siempre siento yo que él tenía esta idea de generar un lazo, una relación, de establecer una relación, donde claro, él sobre todo él enseñaba, él también aprendía del otro o de la otra, pero sobre todo él enseñaba, porque él era el que mostraba, como tú decías. Le encantaba esa cuestión, como de mostrar. O sea, de hecho, cuando uno le decía cosas, mira, Machuca, es como que no se interesaba mucho, salvo que si se producía una complicidad, no sé. Y claro, a veces aparentemente no se interesaba, pero lo guardaba todo. Sí, claro, exactamente. Claro. Pero eso, me extraña de repente que él, bueno, todos sabemos que él contaba la historia a veces, varias veces, los chistes los repetía. Y dije, con la memoria que tiene, ¿no se acuerda que ya me lo contó 2 veces antes? Uy, hay unas cosas así maravillosas que una vez
Lo cuento rápido. Una vez en el casino en La Encina me contó que había visto un DVD donde cuando fue el concierto de Police en Viña, él vio hacia el final cómo la gente se pasaba para abajo para estar cerca del grupo. Eso me lo contó, supongamos, un día. Un mes después me lo volvió a contar en el casino, pero no se acordó que ya me lo había contado. Entonces ya la anécdota ya no era que él había visto a la gente, sino que era él el que había bajado. Él había estado en Viña en el concierto de Police, y yo lo miraba incrédulo, yo le decía, así como no le dije nada, pero era como, ¿no te acordáis que me contaste la versión seguramente original de la historia, que lo viste en un DVD, y después era él el que estaba fue fantástico. Eso para mí era como Machuca en gloria y majestad, por la jugarreta de contar una anécdota, y para ilustrarte otra cosa, porque finalmente lo que me quería mostrar con eso era otra cosa, no era eso, que él hubiera estado ahí o no, pero eso era... No pasaba los detectores de mentiras con facilidad, de ninguna manera. Creo que la única vez que yo le he visto consciente de sus chistes y de su historia es una vez que yo iba a hacer un curso con él que era más o menos una estructura que yo ya había tomado con él antes, y en realidad me dijo, el problema no son los contenidos, el problema es que tú ya te sabes mis chistes. Claro. Entonces como que al final era como esa figura que no se iba a reír y que le iba a arruinar la historia. Sí. Sí. Sí, a propósito del tiempo y de la temporalidad, de cómo ejercía la temporalidad Guillermo, yo recuerdo una vez en Las Encinas justamente que llegué, no sé, tuve clases temprano, fui tipo 10 de la mañana al casino y estaba Guillermo allí, había otras personas, y estaba hablando de uno de los temas porque había ciertos temas recurrentes, ¿no? En ese momento, relativo a una persona específicamente, a la cual estaba descuerando, desollando. Y bueno, estuve un rato, me fui a la oficina, estuve en la oficina 2 horas, no sé, volví, y Guillermo estaba donde mismo, con el mismo tema. Entonces, hay esa como reiteración, ¿no? En el ejercicio de la temporalidad o algo así, Sí, total. en donde finalmente como que enmarca, ¿no? Y de alguna manera no solo enmarca no sé si se puede enmarcar el tiempo, pero enmarca el tiempo, ¿no? Y en un lugar clavado, ¿no? Como si fuese no sé, pues un tema, una canción, un disco, digamos, que se repite y repite y repite al infinito, hasta que cambia a otro tema, ¿no? Entre tanto, salpicado con una diversidad de cosas, pero en general focalizado en un solo asunto, bueno, con variaciones ad infinitum. Eso me impresionó mucho esa cuestión, porque al mismo tiempo a mí me producía mucha desazón estar ahí escuchándolo, ¿no? Me deprimía un poco, me deprimía bastante en realidad. Entonces, Era de arrancaba. idea fija. Sí, claro, de idea Era fija. de idea Exactamente. fija. Sí, Tenía sí, una parte muy sí, obsesiva. sí, sí. Pero yo creo que esa parte obsesiva, en el caso de él, como en el caso de otras personas, es lo que lo volvía productivo, como hablábamos hace un rato atrás. O sea, Sí, era por claro, era un supuesto, claro. boyerista, como mencionaba Gonzalo y Patrick, un boyerista, pero esa pulsión escópica en Machuca tenía siempre, yo siempre lo relaciono con esto que elabora Baudelaire sobre la curiosidad, como Baudelaire entiende que el curioso es el sujeto, o que la curiosidad es la facultad de la modernidad. Y yo siento que Machuca es como un ejemplo de eso, un ejemplo muy palmario de esa cuestión. Es una persona que, entre comillas, se zampaba todo lo que podía, como recordaba la Josefina, independientemente de la jerarquía de la película, independientemente de la jerarquía del libro o de los autores, independientemente de la jerarquía del programa de televisión. O sea, podíamos estar media hora hablando del Kiki Morandé, o de una película Fellini, independientemente de lo que sea, era como un traga-traga. Y esa cuestión a mí también me resulta atractiva, porque somos cada vez más de gustos muy parcelados, de gustos predilecciones muy como sobadas, muy bien como muy relamidas finalmente. Y entonces él era un tipo con desparpajo, o sea, le daba lo mismo. Y podía haber una reunión social, qué sé yo, y él, o con gente que uno no conoce, o que él mismo no conocía tanto, y podía hablar tranquilamente de algo que le parecía interesante, más allá de lo que el resto fuera a pensar. O sea, como decía Patrick, si había que hablar de Bielsa, decía hablar de Bielsa. Si él quería hablar de Bielsa, llevaba a la conversación a Bielsa.
Y el que quería se sumaba y el que no, mala suerte. Pero eso habla de un sujeto curioso. Es una persona que tiene como hambre por el mundo. Entonces yo siento que Machuca no se le dio o no fue lo suyo, pero podría haber sido un gran novelista. Yo creo que tenía, claro, más el talento del cronista, que es un tipo de talento distinto, o no necesariamente coincidente con el del novelista, pero él tenía todo para haber sido un novelista si se lo hubiera propuesto o se le hubiera interesado, porque a lo mejor no le interesaba. Le gustaba más la escritura fragmentaria, la escritura como sujeta al pathos del momento. En su cabeza tuvo mucho tiempo la idea de hacer una novela. Yo la tenía articulada, que era una novela sobre una generación de alumnos de teoría, que era la generación inmediatamente anterior, creo, a la de Josefina, la que estaba Claudio Guerrero, César Vargas, la Nadine Canto. Timulevich. La que viene después de la mía. Viene después de la... la que viene después. Ya, después, entonces, bueno, la que viene después. Claro. Ya. Entonces, esa generación, a él le llamaba mucho la atención los personajes de esa generación. Y a mí me decía que yo no lo tenía en esta cabeza, está armado, y que lo tenía lo dijo muchas veces. Hasta que, bueno, nunca se hizo, pero era una idea que él abrazó por bastante tiempo. Bueno, en una de esas hay manuscritos, porque si lo tiene en la cabeza, quizás es porque está escrito, o sea, si lo tenía en la cabeza. Quizás es por eso. Pensaba en cómo toda esta serie de... ¿Perdón? Dibujaba harto, perdón, Gonzalo. No sé si dibujaba mucho, no sé. Sé que yo vi dibujos de Guillermo bastante buenos. Petete, po. ¿No? Petete. ¿Cuál era Petete? ¿Petete se llamaba el futbolista o cómo se llamaba? ¿Petete? ¿Cuál futbolista? Figurete, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa figura? Pirulete, perdón. Pirulete. Sí, perdón. Pirulete. A ese de Barrabás. Sí. Ese, sí. A Pirulete lo dibujaba, ¿no? Sí, mucho. Sí, capaz que se haya sabido completo esas figuras, ¿no? Pero claro. Pero es verdad que escribía mucho, porque como escribía, o sea, según él, bueno, yo lo vi muchas veces, pero también, digo, en distintos lugares, bares, donde fuera, en un restaurante, o en el casino, o qué sé yo, pero no sé yo no sé tampoco dónde quedaron los cuadernos, no sé si están repartidos, si se perdieron, no sé si quedó algo así como, porque escribía, y es verdad que luego lo dictaba para que fuera traspasado, ¿no? Y ahí iba editando, ¿no? En el habla. Claro. Pero no sé. Al parecer, en los últimos tiempos solo dictaba, pero también escribía, bueno, fragmentariamente, cada vez menos me da la impresión. Pero claro, hay una práctica escritural constante, de la cual yo creo que, o sea, sin esa práctica escritural constante no habría la obra que hay, ¿no? Y por una parte está eso que constituye, en cierto modo, el legado material, digamos, manuscritos, cuadernos, qué sé yo. Y por otra parte está el estudio de la obra, ¿no? Que cuando pensamos en hacer un libro con María Elena, justamente uno de los objetivos, una de las ideas era un poco inaugurar, ¿no? o contribuir a inaugurar el estudio de la obra de Guillermo, lo cual es una cuestión que evidentemente no se resuelve en una conversación, ni tampoco en un libro como con un perfil más de memorabilia, ¿no? Sin embargo, ambas cuestiones están relacionadas, sobre todo si uno piensa en esa dualidad de la vida y la obra, ¿no? Porque evidentemente también es una persona que está muy próxima, ¿no? Tanto por la amistad que uno tuvo, como porque, bueno, falleció hace un año. Entonces, no es tan fácil el estudio de la obra, o sea, hay que construir o elaborar una distancia, ¿no? Suficiente como para darle un lugar, ¿no? Más allá de la anécdota. Pensando además que no se puede, creo, dejar simplemente abandonado eso, ¿no? En la medida que se pueda reconstruir el legado, o sea, se puede reconstruir, yo diría, la documentación, y por otro lado, en la medida que se vaya estudiando su obra, ¿no?
Entre otras cosas porque pienso que abre, digamos, ¿no? Como una ventana al periodo de los últimos años del siglo XX y los primeros años de este siglo, ¿no? Yo creo, Esa es una perdona cuestión Gonzalo, que es muy compleja, ¿no? yo creo que esa sería una labor muy importante por nosotros, que muy colegas con Guillermo, como que estamos habituados a su personaje, a su escritura, a su vida, todo. Yo diría que Machuca es un personaje que está muy circunscrito al ámbito del Arcilla Chile, dentro del escenario del mundo del arte en Chile o en Santiago de Chile. Hay un sector muy grande que no conoce a Machuca, Sí, claro. enorme, y es como nosotros tenemos la imagen de Machuca tan encima, podemos llegar a pensar de que de verdad se lo conoce y tal, pero les sorprendería enterarse que hay una mitad del mundo del arte en Chile que no solamente no le importa Machuca, sino que no lo conocen. Sí, y no claro. quiero entrar en la Católica Finisterra ni en tema de escuelas, Sí, pero, claro, sí. pero realmente creo que la gestión, digamos, de la obra en términos de su estudio, en términos de su difusión, para de alguna manera dar a conocer de una manera más amplia en Chile, primero, digo, la forma que tenía Machuca de pensar y de enfrentar crítica, de escritura sobre arte. Porque te insisto que está muy circunscrito a lo que es Sí. el Arcilla Chile, Sí. Machuca. Sí, ¿Ah? sí. ¿Sabes qué estaba pensando ahora en este recuerdo constante a Adolf Kuhl? No sé si te acuerdas, Patrick, la Daniela también estaba, no sé si editando o trabajando en la recopilación de los textos críticos de Kuhl. De la UDP. Sí, De la pues yo UDP. escaneé las imágenes que aparecen en ese libro, sí. Y yo me acuerdo un momento en que Guillermo estaba muy, muy molesto porque había faltado un texto que él había encontrado. ¿Cuál? Ya ni me acuerdo, no me acuerdo. Esto fue el año, hace Sí. muchos años. Fue uno de los primeros libros que publicó la UDP, como el 2006 claro o sí. 2005. Sí, Sí. más o menos, por ahí. Entonces, como volviendo, digamos, a esta escena, como en donde Machuca siempre está rememorando a Kuhn, creo que también hay que hacerle honor a esa rigurosidad, como que tienen que estar todos los textos, o sea, esa labor de rastreo, de búsqueda de los textos del Clinic, las cosas que publicó, textos de catálogo, tienen que hacer una labor No, bien... es que Es un trabajo enorme. Yo como artista, como ex académico, pero básicamente como artista, puedo decir, y sin temor a equivocarme, y sin lugar a dudas, de que a los artistas que se han educado en los últimos 15 o 20 años en las escuelas de arte en Chile, por lo pronto, pero en el resto del mundo cada vez le interesa menos la teoría, salvo que sea algo que esté específicamente vinculado con su propio proyecto de obra. Y si no, a los más lo que les interesa son los modos de entender cómo hacer circular la obra. Y la teoría ahí no cabe. Entonces estoy pensando un poco en este Machuca, que es un tipo complejo, que es un tipo complejo. Y cómo hacer que su obra, digamos, sea accesible de alguna manera a un público mayor, que salga, digamos, digamos, de nosotros, los conversos, ¿no? Los que vivimos en la secta, somos parte de la secta, de ese mundo que relata Rodrigo, ¿no? De la facultad de arte, ¿no? Y dar a conocer críticamente la importancia que tiene la forma de Machuca, más allá de sobre quién haya escrito, de enfrentar la crítica de arte o el ensayo sobre arte o la crónica. A propósito de lo que tú dices, Patrick, sí, yo creo que esto de que los artistas de los últimos tiempos no les interese tanto la teoría, de alguna manera explica también la importancia que en este último tiempo tienen los curadores, digamos. O sea, los curadores han venido a reemplazar a los teóricos, los historiadores del arte. Y eso también me hace pensar que Machuca no le interesó la curaduría. Hizo curaduría, muy poca, pero en general no le interesaba. Cuando las hizo porque se las propusieron, porque alguna vez, pero no tenía ningún interés en gestionar curaduría, fíjate. No, bueno, yo participé en muchas de Machuca. Sí, claro, yo sé, pero puedo decir, sí, pero no le gustaba.
No, es que él tenía la imagen, bueno, que es la que a mí más me interesa también, de que los primeros curadores, los primeros comisarios, los Harold Seaman, por así decir, o los Pierre Restany, eran gente que venía de otros ámbitos, pues, de la literatura o de Claro. la filosofía, y no eran curadores. Lo que pasa es que Así como el curador profesional, la, no, claro. la curaduría se empezó a estudiar en un momento, ¿no? Pero los curadores que a Machuca, o que de alguna manera, digamos, él se sentía más próximo, eran intelectuales que organizaban exposiciones. Entonces, la profesionalización de la curaduría como algo específico era lo que Machuca, como No, todo lo O sea, es específico, que, no le gustaba, digamos, ¿no? disculpa, no, Patrick, el tema ahí de la división entre la intelectualidad y la especialización. Claro, ahí tú tienes gente que viene de la novela, que viene de la... Claro, Chuca encarna esa cuestión, y si se lo va a estudiar a Guillermo, también habría que estudiarlo desde ese ángulo, porque él vivió esa contradicción o esa incomodidad, como decía hace un rato, pero el que él haya vivido esa incomodidad o el que la haya trabajado, quiere decir también que es un problema teórico general. Cómo el curador, y la resistencia machuca, cómo el curador se convierte, o el intelectual pasa a ser un curador especializado, cómo el profesor de historia del arte o el intelectual conocedor de la historia del arte se convierte en un hiperespecialista, cómo el, qué sé yo, el intelectual que antes habitaba en su oficina, pero dialogaba con los diarios, como con sus estudiantes, y escribía en la revista de Señoras del Domingo, pero también en la revista especializada, como de pronto eso también quedó Claro, sepultado bajo cantidades de obligaciones innecesarias. O sea, Machuca encarna toda pero esa el cuestión tema también. interesante ahí es que Machuca lo que le molestaba era la definición, era la palabra, era lo que la palabra significaba, porque Machuca en verdad era un fantástico curador desde el punto de vista que era un tipo que estaba metido en los talleres de los artistas, que Claro, No, sí. conocía las claro. obras y que cuando organizaba algo, así como una curaduría o una muestra, una exposición, digamos, el tipo tenía la capacidad de articular, tenía la capacidad de escribir un texto que articulara, tenía la capacidad de articular espacialmente, me refería, y en el fondo eso es lo que hace un curador. Lo que pasa es que él no lo veía como una labor curatorial, sino que lo veía como otra más de sus praxis de escritura, como una escritura expandida. Claro. Y doy fe de eso, porque era un tipo que gastaba muchas horas en estar en los estudios de los artistas, cosa que los así llamados curadores profesionales hoy No no hace. hacen. Porque Claro. los curadores hoy no tienen tiempo para nada, porque están metidos en Artichoke o en Facebook o no sé qué, no van a los talleres los artistas, ¿me entiendes o no? Claro. Y eso en todas partes del mundo, no solamente en Chile. O sea, Es que lo hacía por eso. desde una pasión, lo hacía Sí, desde una pasión por el sí, arte. O sea, él entendía la intelectualidad como una pasión, sí, y él podía finalmente. estar... Sí. Entonces, claro, lo que tú ves hoy en día es gente que puede tener mucho, pero no tiene pasión. Entonces, estoy Sí, generalizando, por por supuesto, supuesto. pero Sí. es esa sensación la que para mí se traduce en el ser machuca. O sea, machuca No, era eso. y tiene Todo que eso que ver nosotros y hemos tiene que ver caracterizado. con la temporalidad, porque esa sensación de que no hay tiempo tiene que ver con los huevones que están todo el día metidos en redes sociales. Claro, ¿cómo van a tener tiempo si están todo el día metidos en redes sociales? Entonces Machuca se ahorraba, como que se quitó, como que bloqueó un montón de cuestiones y tenía tiempo. Y yo soy testigo, digamos, pero tantos otros artistas podrían decir lo mismo, de un Machuca estar 6 horas en el taller tomando algo, fumando y discutiendo y conversando sobre arte. Esto se lo puedes preguntar a muchísimos artistas chilenos y algunos internacionales también, que me tocó compartir con Machuca muchas veces cuando estábamos en la Diego Portales con artistas de afuera, que quedaban maravillados con este personaje, digamos, que hacía todas estas conexiones, digamos, que tenía esta cabeza tan compleja, tan seductor también, tan elocuente, tan de otro mundo y de otra época. Si es que es verdad que es un tipo único en ese sentido, y que no hay mucho. En el mundo del arte, te lo digo, yo ahora que vivo en España, o sea, no hay muchos Machuca, ya no quedan, se han ido, digamos, Extinguiendo. extinguiendo. O sea, es una raza en serio peligro de extinción. Y con Machuca se fue una época, digamos, yo creo, no sé, a lo mejor era tan amigo que lo tiendo a agrandar, pero yo creo que se fue una época, o algo así como un pedazo importante de una época en el arte De chileno. hecho, yo recuerdo que dentro de los curadores como internacionales de renombre,
y como curador, entre comillas, una de las personas que sí respetaba mucho era Catherine David. Y la respetaba principalmente por las transgresiones que ella hacía como a la figura del curador también, o de la curadora. Su Como vida esto de publicar íntima. su vida, su vida sexual de Catherine, Sí. claro, de Catherine M. Sí. Como que en el fondo hacía de que él encontrara en esa otra figura como alguien que rompía también todas las estructuras establecidas. Entonces yo me acuerdo una época en que estuvo muy interesada en ella, como pensando en el fondo cómo pensaba ella el arte. Entonces también todos estos personajes como que no necesariamente son de los márgenes, pero que sí proponen vías alternativas, eran figuras que a él le interesaban. Claro, y a Machuca le gustaban los artistas vivos, porque a mí siempre me decía, bueno, para que te gusten los artistas muertos está lleno de exalumnos míos, me decía. O sea, que hacen tesis sobre artistas muertos. No, pues a mí me gustan los artistas vivos. Entonces el tipo tenía esa relación con los artistas vivos, o sea, con todos, desde Galás, Bruñol y Undurraga para abajo, digamos, ¿no? Y muy abajo, gente muy joven con la que él compartía y tenía esta relación, digamos, de taller, de conversar, de discutir, de empaparse, de nutrirse, bueno, etc. Bueno, la pausa. Estamos como en el tiempo que Bueno, habíamos establecido. Yo no sé, la conversación está muy entretenida, interesante, divertida. es de pasillo un poco, que era la Sí, idea. claro, Sí, claro, bueno. sí, de pasillo absolutamente. Uno de los problemas, ha habido interferencias y problemas a mí se me ha caído internet un par de veces la cosa, así que esto seguramente va a ser, obviamente va a ser editado, ¿no? Lo cual es una lástima porque también Pero en quebró general ha mucho, estado ¿no? En fluido, algunos casos. Eh, Gonzalo. No había problemas, yo No ha No habido hemos mayor notado que problema. te yo, fuiste. ya, qué bueno. Ah, No. Sí, porque yo, bueno, a lo mejor yo estoy muy problemado, pero no, aquí 2 veces por lo menos se ha bueno, caído, ha estado bien complicado. No sé si les parece que lo dejemos hasta aquí. Yo seguiría conversando, pero es bien miserable este aparato sí. además, ¿no? Preferiría estar en un Bueno, En pasillo favor del tiempo, en favor del tiempo, claro, podemos claro. dejarlo hasta aquí. sí. Sí, aun cuando fuera un pasillo a las encinas Bueno, pero helado, además, de corrientes, ¿no? ¿Mm? sí. Pero además dejemos advertido, digamos, a las personas que nos escuchan de que estamos en preparación del libro Mm. y que, bueno, que en principio la idea utópica era tenerlo listo ahora, ¿no? Cuando se cumplía 1 año de su muerte, pero obviamente todo nos retrasó. Pero eso, o sea, va a salir este libro en que todos los presentes vamos a estar compartiendo nuestra mirada sobre la vida y figura de Machuca, Sí, sí, bueno. editado por el Departamento de Teoría de las Artes, por Exacto, claro, supuesto. claro, claro. Sí, bueno, subrayar lo que acaba Era de decir su Elena. lugar, digamos, de trabajo. Sí, Sí, por supuesto. claro. Sí. Bueno, el libro reúne piezas de una diversidad de autores, alrededor de 21 autores, también las piezas son diferentes entre sí. Hay algunas más anecdóticas, otras menos anecdóticas, unas más analíticas, en fin. Y traman, por así decir, una serie de ideas, conceptos, recorridos, digamos, por la obra y el personaje, ¿no? Que fue Guillermo. Y esperamos que esté en circulación en agosto. Este libro que, bueno, todavía no tiene un nombre definido, pero que, digamos, articula eso, los conceptos, ¿no? Guillermo como escritor, como espectador, ¿no? También. Así que con esto terminaríamos por hoy la conversación. ¿Sí? Yo quería hacer una última, no reflexión, más bien una pregunta.
¿Saben de dónde surgió este stencil que tendría tan contento a Machuca? Este stencil de Machuca en las calles, que yo lo vi ahora cuando estuve en Chile en varios lugares, pesados por lo pronto, varios Sí, muros. Acá en la sí, Plaza no, Ñuñoa. sí. ¿De dónde Escucha, a mí surgió eso? me dijeron quién era, me dijeron. Yo creo que a Mira, Machuca eso No me le acuerdo, pero hubiera era, gustado. Ícono pop, yo creo que a Machuca sí le hubiera gustado. ¿Ah? bueno, de hecho estamos pensando en que eso aparezca en la Sí, portada, en por la eso lo portada del menciono. libro. Por eso lo Sería menciono, ideal. sí. Claro, Claro. claro. Sí, me dijeron quién era, pero Ya, no lo pero un puedo recordar. exalumno, digamos, alguien. Sí, Claro, un ya. exalumno, de todas maneras. Sí, Sí, un joven exalumno. la foto esa es del, Debería tratar sí, es de una pared del restaurante Las Lanzas. Creo que yo Ah, puse ya. en el pie de foto, sí, de una pared que sí, da están las lanzas, están el hacia la Rapa Nui. Plaza Ñuñoa, pero está en muchos Bueno, pero lados. tenemos que averiguar exactamente quién fue. Tenemos que averiguar exactamente quién fue para también darle los créditos. Mm. Creo Así que que Bueno, Machuca ahora hubiera eso está estado pendiente. contento. sí, Bueno, una cosa es el stencil y otra cosa es la sí, foto, de ¿no? todas maneras. Porque la foto reúne cosas Sí, que es entre el muro, ¿no? El muro ese es como sí, descascarado, obvio. Mm. la ventana a través de la cual se ven los comensales, qué sé yo, la escritura del menú, en fin, ahí hay una especie como de collage de elementos que... Una escena Machuca, digamos, de todas maneras. Exactamente, claro, claro, que de alguna manera Machuquística. Mm. restituyen esa atmósfera, ¿no? De circulación, etcétera, tan particular de Guillermo, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo les agradezco haber aceptado la invitación y la conversación, que, bueno, no solamente ha estado muy entretenida e interesante, sino que también pone sí trae, ¿no? La figura de Guillermo a- ahora, ¿no? La actualiza de alguna manera, ¿no? Eso. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Vale. Ok. Chao, que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. muchas Cuídense, que estén muy gracias. bien. Chao a todos. Chao. Gracias a Gracias. ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao.